Imagina un anillo de luz flotando en la oscuridad dibujando la silueta de un monstruo invisible a 55 millones de años luz. Esta noche el viaje desciende desde el cúmulo de Virgo hasta el mismísimo borde del horizonte de sucesos de EMO 87, en un documental pensado para acompañar cada respiración. Si este tipo de historias cósmicas te calma y te fascina, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para no perder los próximos viajes. EMO 87 se alza en el centro de una galaxia gigante dentro del cúmulo de Virgo, a unos 55 millones de años luz de la Tierra. Esa distancia convierte al sistema en un observatorio natural, donde la gravedad extrema puede estudiarse sin que nada cercano resulte afectado. Desde esa escena lejana se abre la opción de probar con calma si las predicciones de la relatividad general se mantienen firmes en la frontera del horizonte de sucesos. En estos primeros momentos del viaje, ya queda una promesa clara al final: la silueta del anillo de luz y el trazo del chorro aparecerán unidos en una imagen mental serena y estable. El agujero negro de EMO 87 no se ve de forma directa, pero la luz de la materia que gira a su alrededor dibuja un contorno oscuro rodeado por un anillo brillante y suave. Ese anillo concentra una idea importante para todo el documental, porque incluso cuando nada puede escapar desde el interior, el borde que rodea al horizonte revela el tamaño aproximado del agujero negro y también la forma de su entorno inmediato. La imagen del Event Horizon Telescope se obtiene combinando señales de muchas antenas repartidas por la Tierra, de modo que la superficie completa del planeta funciona como un único telescopio de radio. Esa técnica no genera una fotografía corriente, sino una reconstrucción muy delicada a partir de ondas que llegan con ligeros desfases de tiempo a cada estación. El resultado visible es un círculo algo más brillante, en un lado, como un aro inclinado que sugiere que el gas gira a velocidades cercanas a la de la luz. Ese brillo desigual anuncia que el viaje hacia el interior será también un viaje a través de la perspectiva, porque cada destello del anillo lleva información sobre órbitas, campos magnéticos y movimientos colectivos del plasma caliente. El anillo no permanece completamente fijo de una campaña de observación a otra, y esa variación moderada indica que el flujo de materia no es un torrente caótico, sino un proceso regulado que cambia despacio. A una escala tranquila parecida a observar una ciudad lejana encenderse y apagarse al anochecer, la actividad de Me 87 marca fases en las que el anillo se refuerza, se debilita o se desplaza ligeramente en el cielo. Esa calma relativa permite estudiar la física extrema cercana al horizonte, como si fuera una respiración lenta y repetida, en lugar de una explosión repentina difícil de interpretar. En paralelo al anillo existe otro protagonista que acompaña al relato desde el principio, el chorro relativista que brota del núcleo de M87 y atraviesa la galaxia durante miles de años luz. En radio y en luz visible, ese chorro aparece como una aguja difusa que se fragmenta en nudos y remolinos, y cada estructura tiene su propia historia de colisiones, calentamientos y enfriamientos. Observaciones acumuladas durante muchos años muestran que el chorro no es una línea rígida, sino un flujo vivo que transporta energía y materia hacia el medio intergaláctico. Ese transporte resulta importante porque calienta el gas del cúmulo, frena la formación de nuevas estrellas en ciertas regiones y redistribuye lentamente la materia que alguna vez pudo haber caído de manera más directa hacia el agujero negro central. Muy cerca del núcleo, el chorro parece surgir desde una zona compacta casi puntual a escala galáctica, donde el campo magnético canaliza el plasma y lo guía como si fuera un haz cuidadosamente enfocado. Esa región inicial no puede verse con detalle en luz visible, pero deja una firma reconocible en radio en rayos X
y en destellos infrarrojos que se combinan para contar la misma historia básica. Las campañas más recientes del Event Horizon Telescope se centran precisamente en la conexión entre la base del chorro y el anillo que rodea el horizonte. Algunas reconstrucciones apoyadas por observaciones en infrarrojo y en alta energía sugieren que el punto donde el chorro empieza a definirse coincide con zonas del anillo, donde el campo magnético se organiza de manera más estable. En esas zonas las líneas de fuerza parecen recoger el gas caliente y dirigirlo hacia arriba, mientras otras regiones contribuyen sobre todo al brillo general del disco y terminan por caer de nuevo hacia el interior. Esa coincidencia prepara el terreno para las sections siguientes, en las que el viaje se acercará capa a capa desde el cúmulo y el halo de materia hasta la vecindad inmediata del disco de acreción que alimenta a M87. De esta forma, la primera visión del anillo deja plantada una idea sencilla y duradera, según la cual el agujero negro, el disco y el chorro forman un solo sistema en equilibrio tenso, pero prolongado en el tiempo. A lo largo del documental aparecerán nuevas comparaciones y detalles numéricos, aunque esta idea central permanecerá tranquila como una luz de fondo que ayuda a no perderse entre explicaciones más técnicas. El viaje arranca con esta panorámica general y anima a seguir avanzando sin prisa, dejando que la silueta del anillo y la línea del chorro se vuelvan poco a poco más familiares y menos intimidantes. Desde una perspectiva amplia, M87 se encuentra inmersa en una red cósmica de filamentos de gas y galaxias. Esa red indica por dónde se concentra la materia con el paso de miles de millones de años. Marca caminos preferentes por los que el gas frío y el gas caliente resbalan lentamente hacia los cúmulos de galaxias. Dentro de ese entramado, el cúmulo de Virgo surge como una confluencia donde muchas corrientes distintas terminan reuniéndose. M87 ocupa un lugar casi central en ese paisaje, como una isla masiva en medio de un océano de materia tenue. Esto implica que el agujero negro de M87 no vive aislado, sino sumergido en una región donde la gravedad colectiva del cúmulo recoge material desde lejos. Esa gravedad compartida pone el gas, el polvo y el plasma a disposición del núcleo galáctico de manera muy gradual. Las simulaciones cosmológicas muestran escenas parecidas con pequeños grumos de materia que se acercan, se fusionan y forman estructuras mayores. Mientras esto ocurre, el gas se canaliza por filamentos cada vez más definidos, como si siguiera carreteras invisibles trazadas por la gravedad. Visto con calma, el cúmulo de Virgo puede imaginarse como una de esas estructuras ya maduras. El proceso de alimentación continúa, pero lo hace a un ritmo más sosegado que en las épocas tempranas del universo. La materia no cae de manera brusca. Fluye como un río ancho y lento que se desliza por un valle de gravedad hacia el centro del cúmulo. En ese río colectivo, la galaxia M87 actúa como un remanso profundo, un lugar donde el lecho del valle se hunde un poco más. Ese hundimiento facilita que parte del gas termine atrapado en su entorno y tarde mucho en escapar. El gas que se mueve por la red cósmica puede viajar millones de años luz antes de ser frenado por colisiones suaves y calentamientos graduales. A la escala humana, todo este proceso parece casi inmóvil y sin cambios. A la escala del cúmulo, en cambio, ese flujo constante de material garantiza que el entorno de M87 nunca sea completamente estático. El agujero negro, el disco de acreción y el chorro dependen de esa reserva lejana. Sin un suministro extendido, el núcleo activo se debilitaría con el tiempo y el anillo acabaría apagándose. Desde esta distancia conceptual, el anillo visto en las imágenes cercanas parece la punta visible de una historia muy larga. Esa historia está escrita por decisiones tomadas por la gravedad a lo largo de cientos de millones de años. Órbitas de galaxias satélite
fusiones pasadas y la forma del cúmulo entero influyen en la cantidad de gas que puede llegar al centro de M87, en un entorno donde muchas galaxias comparten el mismo pozo gravitatorio. Las interacciones débiles entre ellas remueven el gas difuso. Esas interacciones lo calientan, lo empujan y también lo redirigen una y otra vez hacia los alrededores de la galaxia dominante. M87, por su tamaño y su masa, se convierte en un colector natural dentro de este sistema amplio. Una fracción significativa del gas que vaga por el centro del cúmulo termina en su esfera de influencia gravitatoria. Al mismo tiempo, el chorro que nace en el núcleo de M87 devuelve energía al medio que le rodea. Ese chorro calienta burbujas de gas y excava cavidades que pueden reconocerse como huecos menos densos en mapas de rayos X. Así se establece un diálogo muy lento entre el centro activo y el cúmulo que lo contiene. El cúmulo alimenta al agujero negro y el agujero negro influye en la temperatura y la distribución del gas del cúmulo. Esta relación recíproca mantiene a raya la formación de nuevas estrellas en ciertas zonas y evita que el gas se enfríe demasiado deprisa. Con el paso de los eones, ese equilibrio cambia la historia de la galaxia entera y suaviza su crecimiento. Cuando la mirada regresa al primer plano del anillo observado por el Event Horizon Telescope, es posible sostener dos escalas a la vez. En una escala diminuta aparece el borde del horizonte, donde la luz gira en órbitas apretadas y sensibles. En la otra escala se dibuja la red cósmica gigantesca, donde el gas recorre caminos que cruzan el espacio entre cúmulos. Ambas escalas, la pequeña y la inmensa, se tocan en M87. El material que alimenta el disco cercano al horizonte procede de decisiones cosmológicas tomadas mucho más lejos y mucho antes. Esta conexión ayuda a percibir el anillo no como un detalle aislado. Se vuelve la etapa final de un viaje muy largo para cada paquete de gas que cae. A partir de este punto, el recorrido del documental puede avanzar un paso más hacia adentro. El foco se acercará al cúmulo de Virgo y al halo de materia que lo rodea. Juntos preparan mejor el escenario para la región central donde residen M87 y su agujero negro. De esta manera, la narración puede seguir encadenando escalas sin perder el hilo, desde la red cósmica exterior hasta la vecindad inmediata del horizonte de sucesos. Al avanzar desde la red cósmica hacia el cúmulo de Virgo, el entorno de M87 se vuelve más denso y más organizado por la gravedad. En esta escala intermedia ya se reconoce un paisaje donde cientos de galaxias comparten un mismo pozo gravitatorio. Entre ellas, M87 destaca por su tamaño y su brillo suave como una mancha elíptica que domina la región central. La dinámica del cúmulo se lee en los movimientos de estas galaxias que se desplazan a gran velocidad en todas direcciones, aunque sin escapar de la atracción conjunta. Esos movimientos recuerdan al interior de una colmena agitada, donde cada objeto mantiene su trayectoria, pero nunca abandona del todo el enjambre. En medio de este sistema común, M87 ocupa la posición de una pieza central. Su masa total, sumando estrellas, gas y materia invisible, crea un hueco profundo en el paisaje de energía del cúmulo. Un halo galáctico es una envoltura extensa de materia tenue. Ese halo rodea el cuerpo principal de la galaxia y se extiende mucho más allá del brillo visible de las estrellas. En M87 el halo incluye tanto materia oscura como un baño de gas muy caliente que llena el espacio entre galaxias cercanas. Este gas caliente forma lo que se conoce como medio intracúmulo, una atmósfera de temperaturas extremas que emite principalmente en rayos X. Aunque parezca vacío, ese medio estabiliza el entorno y sirve como depósito para el material que llega desde la red cósmica. Cada partícula de gas que viaja dentro del cúmulo siente tanto la gravedad global del conjunto como la atracción más localizada de M87.
A medida que se acerca a la galaxia central, la contribución de esta última se vuelve dominante. Es como descender por una ladera suave que de pronto se hunde en un valle mucho más marcado. En ese valle la velocidad necesaria para escapar aumenta y la materia queda atrapada durante tiempos muy largos. Vistos desde lejos, los movimientos del gas y de las galaxias dentro del cúmulo parecen caóticos. Sin embargo, cuando se promedian sobre millones de años, se revela una estructura ordenada con regiones donde el gas se acumula y otras donde se ha vaciado por efecto del chorro de M87. Allí donde el chorro ha trabajado durante eras, el medio intracúmulo muestra cavidades y burbujas como huellas dejadas por globos que se inflan y se elevan lentamente. Estas burbujas desplazan el gas más frío y lo mezclan con el gas caliente del entorno, retrasando su enfriamiento. Este mecanismo reduce la cantidad de material que podría condensarse en nuevas nubes densas. De esa manera el cúmulo no solo alimenta al centro, sino que también recibe de vuelta energía que cambia su equilibrio térmico. En las zonas donde el efecto del chorro es menor, el gas puede irradiar calor y enfriarse poco a poco. Con el tiempo, parte de ese gas se condensa, aumenta de densidad y cae hacia la parte interna de M87. Este ciclo de calentamiento y enfriamiento mantiene un pulso lento en el que el cúmulo regula la actividad de su galaxia central y la galaxia central regula a su vez el estado del cúmulo. Al concentrar la atención en el halo de M87, la mirada abandona poco a poco el conjunto de Virgo y se dirige hacia el dominio de una sola galaxia. En este dominio existe una frontera difusa donde la gravedad de M87 supera a la del cúmulo como influencia principal. Más allá de esa frontera, las trayectorias del gas y de las pequeñas galaxias satélite se deciden casi por completo según la distribución de masa de M87. Dentro de ese volumen, el halo de materia oscura de la galaxia actúa como una red de contención de gran escala. Las estrellas trazan órbitas largas y lentas, que se extienden mucho más allá del núcleo brillante. El gas caliente, por su parte, se distribuye en una envoltura que rellena este espacio sostenido por la presión térmica frente a la gravedad. Cada fotón de rayos X emitido allí señala una colisión microscópica entre partículas energéticas que llevan miles de millones de años atrapadas en el mismo sistema. El núcleo donde reside M87 se encuentra en el centro de este entramado. Aunque todavía queda muy lejos del horizonte de sucesos, ya se sitúa dentro de la región donde la galaxia domina completamente el flujo de materia. El camino hacia el agujero negro comienza aquí en el halo y en el gas que lo llena. A partir de ese punto, cualquier parcelita de gas que pierda suficiente energía orbital acabará deslizándose hacia órbitas más interiores. Ese descenso puede requerir innumerables encuentros, ondas de choque y pequeñas pérdidas de calor, y sin embargo en la escala del documental se percibe como un movimiento continuo. Desde esta perspectiva, el anillo visto por los radiotelescopios surge al final de una secuencia de pasos guiados por la estructura del cúmulo del halo y del medio intracúmulo. El cúmulo de Virgo ofrece la materia el halo de M87, la retiene y ordena, y el núcleo profundo decide el tramo final de la caída. Con esta idea asentada, la narración puede dar el siguiente salto hacia la propia galaxia anfitriona, donde las estrellas visibles y el bulbo interno aportan nuevos matices al camino que lleva hasta M87 y su anillo de luz. M87 es una galaxia elíptica gigante que llena el campo de visión con un resplandor suave y uniforme. No muestra brazos espirales, ni bandas de polvo llamativas, ni manchas azules de estrellas recién formadas. A primera vista parece un conjunto tranquilo de estrellas antiguas, repartidas en una forma redondeada casi sin rasgos. Esa apariencia discreta contrasta con la influencia que ejerce en el cúmulo de Virgo y con la presencia de
M87 en su centro. La galaxia actúa como un depósito de miles de millones de estrellas viejas, agrupadas en un bulbo enorme que domina la escena. Cada estrella sigue una órbita definida por la gravedad colectiva de la galaxia y por la masa concentrada en sus regiones internas. Desde lejos, todas esas órbitas se mezclan en una luz difusa de color amarillento que envuelve el núcleo como una neblina estable. La sensación general es la de una ciudad observada desde mucha altura, donde se percibe el brillo conjunto pero no las calles individuales. A medida que la mirada se acostumbra, aparecen matices en ese resplandor aparentemente uniforme. El brillo se vuelve ligeramente más intenso hacia el centro y se debilita de forma suave hacia el exterior sin bordes bruscos. Ese gradiente revela cómo la densidad de estrellas aumenta hacia el núcleo y se diluye en las regiones lejanas del halo. Alrededor de M87 flota una población rica de cúmulos globulares, pequeñas concentraciones esféricas de estrellas muy antiguas. Estos cúmulos orbitan la galaxia como luciérnagas agrupadas en una nube extensa que rodea al cuerpo principal. Su abundancia sugiere que M87 ha ido incorporando material de muchas galaxias menores a lo largo de etapas diferentes. Cada fusión pasada ha añadido estrellas gas y materia oscura a la elíptica principal, ampliando gradualmente su tamaño y su masa total. El resultado actual es un sistema ancho de contornos suaves, donde las huellas de esos encuentros ya no se distinguen con claridad. El gas frío que alimentaría brotes intensos de formación estelar resulta escaso en el cuerpo principal de M87. En su lugar predomina gas caliente y tenue que llena el halo y el medio intracúmulo, tal como se describió en la escala anterior. La escasez de gas denso explica la ausencia de brazos luminosos y de nubes azules de estrellas recién nacidas. La galaxia se encuentra en una fase madura dominada por estrellas de edades avanzadas que han ido agotando lentamente su combustible. Esa población envejecida otorga al conjunto un aspecto sereno casi estático que parece cambiar muy poco con el paso del tiempo. Bajo esa superficie tranquila se esconde un núcleo activo alimentado por el gas que sí consigue llegar a las regiones más internas. El núcleo emite en radio en rayos X y en otras bandas, aunque en luz visible su aporte extra apenas destaca sobre el bulbo. Esta combinación de calma aparente y energía oculta convierte a M87 en un laboratorio natural para estudiar el equilibrio entre galaxia y agujero negro. La forma elíptica refleja la suma de innumerables órbitas estelares que apuntan en direcciones distintas. No existe un plano único de rotación como en muchas galaxias espirales. La mezcla de trayectorias produce una figura más redonda y extendida. En esa maraña de órbitas, la región más interna se densifica y forma el bulbo que rodea directamente al núcleo. El bulbo concentra una fracción importante de la masa estelar y lleva las velocidades de las estrellas a valores elevados. Algunas estrellas cruzan esa zona central en trayectorias alargadas que las acercan mucho al núcleo antes de volver a alejarse. Cada paso cercano agita el gas residual y empuja pequeñas nubes hacia órbitas todavía más estrechas. Poco a poco, ese proceso alimenta el disco de material caliente que en escalas más diminutas rodea a M87. El chorro que nace junto al horizonte de sucesos debe atravesar todo este entorno estelar antes de alcanzar el espacio del cúmulo. En su recorrido deposita energía en el gas que encuentra y talla cavidades que solo se revelan con instrumentos sensibles. Para una visión reposada en luz suave, el chorro y el núcleo activo apenas alteran la apariencia general de la galaxia. La elíptica sigue viéndose como una mancha calma, ligeramente alargada, suspendida en la negrura del cúmulo de Virgo. Esa dualidad entre imagen serena y corazón enérgico acompaña constantemente al relato
y ayuda a mantener un ritmo lento cargado de significado. Saber que el anillo del horizonte y el chorro conviven con esta multitud silenciosa de estrellas crea una sensación de escala reconfortante. La actividad extrema del núcleo se diluye en el brillo de miles de millones de soles envejecidos que actúan como telón de fondo estable. De vez en cuando una galaxia satélite más pequeña pasa cerca de M87 y deja parte de su material atrapado en el halo. Esos encuentros suaves renuevan con lentitud la reserva de estrellas y gas que rodea al bulbo sin perturbar en exceso la forma global. Con cada aporte, la galaxia anfitriona ajusta de nuevo su equilibrio y el agujero negro central recibe de manera indirecta nuevas oportunidades de ser alimentado. Con esta imagen asentada, la narración está lista para acercarse aún más a las capas internas, donde el gas caliente del halo se mezcla con el medio que enmarca de cerca al agujero negro. Ese movimiento gradual mantiene la continuidad entre la calma luminosa de la galaxia y la intensidad creciente del entorno inmediato de M7A. M87 no termina en el borde visible de sus estrellas. Más allá del resplandor suave de la galaxia, se extiende una región amplia de gas caliente y tenue. Ese gas forma un entorno que envuelve a la galaxia y se mezcla de manera gradual con el medio intracúmulo de Virgo. A esta envoltura se la puede imaginar como una atmósfera muy diluida, casi vacía, pero presente durante distancias enormes. Cada partícula se mueve bajo la influencia de la gravedad de M87 y del cúmulo. También lleva grabada la historia de choques y calentamientos acumulados durante miles de millones de años. El gas cercano a la galaxia se considera parte del medio circungaláctico. El medio circungaláctico es la región donde el gas todavía siente de forma dominante la atracción de la galaxia anfitriona. Más adentro, aparece el medio interestelar, el conjunto de gas y polvo que ocupa los huecos entre las estrellas. En M87, este medio resulta muy diferente al de una espiral rica en nubes frías. Predominan temperaturas altas y densidades bajas, de modo que no se forman con facilidad nuevas generaciones de estrellas. El cuadro general es el de un entorno maduro. La materia se ha calentado una y otra vez por ondas de choque, radiación energética y pasos repetidos del chorro. Dentro de este gas caliente se dibujan gradientes suaves de densidad y temperatura. Algunas regiones están ligeramente más comprimidas, otras se encuentran más enrarecidas y el conjunto recuerda a una niebla que no consigue condensarse en gotas. El chorro que sale del núcleo excava cavidades en esa niebla y empuja burbujas de gas hacia regiones más externas. Con el tiempo estas burbujas se enfrían y se mezclan de nuevo, con el entorno cerrando ciclos cálidos y lentos. A escalas grandes, el medio circungaláctico actúa como un depósito. Guarda material que en principio podría caer hacia el interior si pierde suficiente energía. La pérdida de energía se produce por radiación, colisiones y pequeños roces gravitatorios con estructuras más densas. Cada pequeño descenso en temperatura permite que ciertos parches de gas se vuelvan algo más compactos. Esas zonas algo más compactas se deslizan hacia órbitas menores y se acercan un poco al bulbo estelar. En ese movimiento gradual, el gas deja atrás la frontera entre medio circungaláctico y medio interestelar. Dentro del medio interestelar, el gas comparte espacio con las estrellas del bulbo y con restos de episodios de formación estelar ya lejanos. Aunque M87 apenas produce estrellas nuevas, todavía almacena gas en forma de filamentos y nubes delgadas. En estos filamentos se concentran los caminos por los que el material avanza hacia el núcleo. Se trata de un avance muy pausado, interrumpido por calentamientos parciales y por desvíos. Algunas corrientes se frenan, se calientan de nuevo y vuelven a mezclarse con el entorno como si hubieran dado un paso atrás en su viaje.
Otras corrientes logran mantener un balance en el que la pérdida de energía supera a las fuentes de calentamiento. Esas corrientes sí prosiguen su marcha hacia la región central. En conjunto, el medio circungaláctico y el medio interestelar forman una especie de colchón que amortigua la caída del gas hacia M87. Sin ese colchón, el material se precipitaría de manera violenta y alimentaría el agujero negro en episodios breves e intensos. Con el colchón, en cambio, la alimentación se reparte en escalas de tiempo mucho más largas. El flujo que llega al núcleo se asemeja a una corriente estable, algo fluctuante pero sin grandes estallidos. Este modo de alimentación contribuye a que el anillo observado por el Event Horizon Telescope muestre un comportamiento relativamente estable de una campaña a otra. Aunque el brillo del disco cambia y aparecen variaciones sutiles, no se aprecia un cambio continuo extremo. El entorno gaseoso amplio suaviza los contrastes y transforma caídas potencialmente bruscas en procesos extendidos. También actúa como reservorio para fases futuras. Si en algún momento el cúmulo de Virgo dirige más gas hacia M87, el medio circungaláctico será el primero en recibir ese aporte. Parte del nuevo material quedará suspendido durante mucho tiempo en la envoltura, mientras otra parte irá filtrándose hacia el medio interestelar. En esa interacción lenta, se decide cuánta materia llegará al disco de acreción y, por tanto, cuánta energía podrá radiar el núcleo. Considerado desde la calma de la escucha, este colchón gaseoso añade una capa de suavidad a la imagen de M87. El anillo, el chorro y el horizonte no están aislados en un vacío perfecto. Están incrustados en una atmósfera diluida que regula su ritmo y su intensidad. A medida que el documental se acerque a las regiones internas, esta presencia silenciosa del gas amplio seguirá acompañando al relato como un fondo estable. Así, el paso desde las escalas del cúmulo hacia el entorno inmediato del agujero negro puede sentirse continuo y reposado. No aparecen cortes bruscos entre una escena y la siguiente. En este punto del viaje, el entorno de M87 se ha mostrado como un cúmulo, un halo y una galaxia elíptica sumergida en gas caliente. Falta añadir una pieza que resulta esencial para comprender cómo se observa el anillo de M87, las ventanas y los velos que se interponen entre el núcleo y los telescopios. La luz que parte de las regiones cercanas al horizonte no llega a la Tierra de manera directa y limpia. En su camino atraviesa capas de gas polvo y campos magnéticos que filtran, desvían o enmascaran parte de la señal. Cada una de esas capas abre una ventana distinta o, en ciertos casos, baja una cortina que oculta detalles. La imagen final es el resultado de la combinación de todas estas acciones vista a través de instrumentos que trabajan en longitudes de onda diferentes. En luz visible, el núcleo de M87 aparece incrustado en el brillo del bulbo estelar. La luz de las estrellas domina el campo y convierte al núcleo en un punto pequeño casi perdido en el resplandor general. El polvo fino dispersa parte de esa luz y crea una mínima neblina adicional que suaviza los contrastes. En el infrarrojo cercano, ciertas zonas donde el polvo es más denso dejan pasar mejor la radiación térmica y el núcleo se hace más evidente. Allí se intuyen estructuras de gas caliente y nubes que reflejan la luz emitida por el centro. Más adentro, la radiación ultravioleta y los rayos X revelan regiones aún más energéticas. Esta radiación no se ve afectada por el polvo de la misma manera que la luz visible. Atraviesa varias capas de material y delata la presencia de gas extremadamente caliente y de partículas muy energéticas. En el caso de M87, estas bandas de alta energía señalan el rastro del chorro de los impactos en el medio y del entorno inmediato del disco de acreción. Sin embargo, ni siquiera ellas ofrecen una visión clara del horizonte de sucesos. La frontera fundamental entre ver y no ver
se presenta en las ondas de radio milimétricas empleadas por el Event Horizon Telescope. Estas ondas atraviesan el polvo con relativa facilidad, pero son sensibles a los electrones que se mueven en los campos magnéticos cercanos al agujero negro. De este modo no muestran directamente la superficie del horizonte, que no emite luz sino el brillo del gas caliente que gira cerca de él. Aún así, el polvo interestelar de nuestra propia galaxia, la turbulencia de la atmósfera terrestre y las limitaciones de los instrumentos actúan como velos adicionales. Para contrarrestarlos se combinan señales de distintas antenas y se aplican reconstrucciones cuidadosas que intentan recuperar la estructura original de la emisión. Varios radiotelescopios repartidos por la Tierra se sincronizan para observar M87 de manera simultánea durante periodos bien escogidos. La rotación del planeta ayuda a muestrear más ángulos y con ello a rellenar de forma gradual la información necesaria para reconstruir una imagen. La atmósfera añade ruido y borra parte de los detalles más finos. Con paciencia ese ruido se filtra y se separa de la señal real mediante técnicas de correlación y calibrado. El resultado es un anillo que, aunque no perfecto, conserva rasgos robustos. Entre ellos destacan el tamaño aproximado de la sombra central y el brillo asimétrico del aro luminoso. Otros telescopios que observan en infrarrojo en óptico o en rayos X aportan capas adicionales de información. Estas capas se superponen como velos semitransparentes que al alinearse ofrecen una visión más completa del núcleo. Un observatorio puede registrar el chorro en luz visible, mostrando nudos brillantes a distintas distancias del centro. Otro puede captar el mismo chorro en rayos X, subrayando las zonas donde la energía de las partículas resulta más extrema. En el infrarrojo el foco se desplaza hacia el polvo calentado por la radiación central y hacia las nubes que rodean al disco. El ejercicio de combinar todas estas vistas exige un tipo de paciencia parecido al de quien mira un paisaje a través de cristales empañados y limpiados en momentos diferentes. Ninguna ventana ofrece toda la historia, pero cada una suma elementos que ayudan a imaginar el cuadro general. En M87 las campañas recientes han empezado a conectar la base del chorro visible en ciertas bandas con los detalles del anillo reconstruido en radio. Esta unión gradual de ventanas reduce la sensación de misterio impenetrable y la transforma en un rompecabezas abordable. La presencia de velos no se percibe entonces como un obstáculo absoluto, sino como parte del propio carácter del sistema. Al final de esta etapa, el núcleo de M87 aparece como un escenario rodeado de cortinas finas, visto a través de la combinación de muchos ojos. El anillo del horizonte, el chorro y el gas que los envuelve se distinguen mejor cuando se aceptan estas cortinas y se integran sus efectos en la narración. En las secciones siguientes, el foco se acercará todavía más al disco de acreción y a la región donde la rotación del gas, guiada por la gravedad extrema, dibuja las líneas finales del contorno observado. M87 alberga en su centro no solo un agujero negro supermasivo, sino también una región de gas ionizado que responde con delicadeza a los cambios de energía del núcleo. Ese gas se encuentra a distancias mayores que el disco de acreción, pero todavía dentro del dominio de la gravedad central. Cada nube de plasma recorre una órbita lenta iluminada por la radiación procedente de la vecindad inmediata de M87. Esa radiación baña el gas y lo obliga a brillar en colores específicos asociados con distintos elementos. Cuando el núcleo emite más energía, el gas responde con un aumento suave de luminosidad. Cuando el núcleo se calma, el brillo disminuye después de un pequeño retraso. Este retraso medido con paciencia permite deducir la distancia aproximada entre las nubes y la fuente central. Se trata de una forma indirecta de cartografiar un entorno que ningún telescopio puede resolver de manera individual.
La región emisora cercana se compone de nubes distribuidas en volúmenes complejos. Algunas se agolpan más cerca del plano donde se extiende el disco de acreción. Otras se elevan por encima y por debajo formando una especie de atmósfera irregular alrededor del núcleo. El gas más cercano se encuentra más fuertemente ionizado y brilla de manera distinta al gas situado algo más lejos. En conjunto, todas estas capas generan un espectro rico en líneas que cambian con el tiempo. Los cambios no son violentos. Se asemejan a una respiración lenta en la que la luz aumenta y disminuye en escalas de días, semanas o más. A partir de esas variaciones, la comunidad científica reconstruye modelos sencillos del tamaño de la región emisora y de la cantidad de gas que contiene. En el caso de M87, la actividad nuclear es relativamente moderada en comparación con otros núcleos activos más luminosos. Esto suaviza todavía más los cambios en las líneas de emisión. El resultado es un entorno donde el gas responde de forma pausada a las variaciones de energía provenientes de las capas más internas del sistema. Cercana a esta región emisora existe otra zona donde el gas se distribuye en estructuras más extensas y menos densas. Allí la radiación del núcleo llega más debilitada, pero aún logra excitar átomos suficientes para producir luz característica. Esta zona más amplia se extiende a lo largo de la galaxia interior, siguiendo en parte las líneas del chorro y de los flujos que salen del centro. Juntas, la región compacta y la región extendida actúan como pantallas que convierten la energía central en señales que pueden medirse a grandes distancias. Cuando las variaciones del núcleo se traducen en cambios de brillo en estas pantallas, es posible ver cómo la información viaja hacia afuera a la velocidad de la luz. Esa propagación marca una especie de latido que recorre el gas y que se puede registrar en diferentes longitudes de onda. En radio ciertas zonas se iluminan con más fuerza cuando el chorro experimenta un episodio de actividad reforzada. En óptico y en ultravioleta, algunas líneas de emisión se intensifican y luego vuelven a su nivel previo. En rayos X, pequeños incrementos señalan periodos en los que el entorno inmediato del agujero negro ha calentado el gas con mayor eficacia. Gracias a estas pistas se puede imaginar la región emisora como una serie de conchas concéntricas. Cada concha responde con un ritmo ligeramente distinto y añade su propia textura al conjunto. Desde la perspectiva de la calma nocturna, esta estructura no se percibe como una maquinaria complicada, sino como capas de niebla luminosa que se encienden y se apagan en cámara lenta. El disco de acreción todavía más interior emite la energía primaria. La región emisora cercana la recibe y la modula. La región extendida difunde esa señal hacia el cuerpo de la galaxia. Más lejos el halo gaseoso y el cúmulo de Virgo reciben solo ecos muy suavizados de esta actividad. En el contexto del anillo observado por el Event Horizon Telescope, la región emisora interna cumple un papel de mediadora. No forma parte directa del contorno de luz que bordea la sombra, pero lleva las huellas de lo que ocurre cerca del horizonte. Cuando se observa un cambio en ciertas líneas de emisión y poco después se aprecia una variación en el brillo del anillo o en la base del chorro, se establece un vínculo entre escalas. Ese vínculo ayuda a ordenar el relato y a entender que el núcleo de M87 no es un conjunto de piezas aisladas. El disco, el gas ionizado y el chorro constituyen fases conectadas de un mismo flujo de materia y energía. En conjunto, estas respuestas escalonadas convierten al gas en un registro natural siempre activo de la vida interior del agujero negro. A medida que la narración continúe hacia el propio disco de acreción, esta visión en capas ofrecerá un fondo estable sobre el que apoyar las imágenes mentales del anillo y de la sombra central. En la región más cercana a M87, la materia que ha ido perdiendo energía a través del cúmulo del halo y del medio circungaláctico acaba organizándose en un disco de rotación intensa.
Ese disco de acreción es una estructura plana y caliente, formada por gas y en menor medida por polvo deshecho. Cada porción de materia sigue una órbita alrededor del agujero negro, pero al mismo tiempo roza con las capas vecinas. Esos roces internos convierten parte de la energía orbital en calor y permiten que el gas deslice lentamente hacia radios cada vez menores. Cuanto más se aproxima al centro mayor, es la velocidad que alcanza y más elevada se vuelve la temperatura. El disco de acreción no es una superficie rígida, sino un fluido espeso que se agita en espirales y torbellinos. En las proximidades de M87, las velocidades alcanzan una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Esa velocidad extrema hace que la luz emitida por el gas sufra efectos combinados de relatividad especial y relatividad general. Por un lado, la parte del disco que se mueve en dirección aproximada a la línea de visión aparece reforzada. Por otro, la gravedad del agujero negro curva las trayectorias de la luz y alarga el camino que recorre cada fotón antes de escapar hacia el espacio. La suma de estos efectos da lugar a la figura del anillo que rodea la sombra central. El anillo visible en las imágenes del Event Horizon Telescope no coincide con el borde físico del disco ni con el horizonte de sucesos. Representa más bien una zona donde los rayos de luz tienen probabilidades especialmente altas de ser desviados hacia la línea de visión. La sombra interior se debe a que la luz que habría llegado desde rutas más directas termina atrapada por el agujero negro o bien es desviada lejos del observador. Alrededor, el gas del disco ilumina un contorno brillante que parece flotar sobre un fondo oscuro. Ese contorno no es uniformemente luminoso. La parte del anillo asociada al lado del disco que gira hacia el observador se ve más intensa mientras que el lado opuesto aparece atenuado. La diferencia de brillo guarda relación con el movimiento orbital del gas y con los efectos relativistas que amplifican la luz llegada desde regiones en las que el material se aproxima. Desde el punto de vista de la narración, el anillo puede imaginarse como la huella luminosa de un río de plasma que gira a velocidades extremas alrededor de un hueco sin retorno. En un mismo gesto recoge la información sobre la masa del agujero negro y sobre la distribución de materia en las cercanías del horizonte. Pequeñas variaciones en el grosor aparente del anillo en su textura o en la intensidad relativa de sus partes pueden reflejar cambios en el flujo del gas. Un aumento moderado de alimentación desde el entorno se traduciría en más material caliente en ciertas zonas del disco. Con el tiempo, ese exceso se incorporaría a la estructura general y volvería a suavizarse. La estabilidad relativa del tamaño de la sombra de PM87 sugiere que a pesar de las fluctuaciones del disco, la masa del agujero negro y la posición del horizonte permanecen constantes en las escalas temporales que abarcan las observaciones. Esta estabilidad ofrece un apoyo importante para las teorías que describen la gravedad en condiciones extremas. Mientras tanto, los detalles finos del anillo se convierten en un campo de estudio para entender mejor la turbulencia del plasma, la forma de las órbitas internas y el papel de los campos magnéticos. Aunque el disco no pueda verse directamente grano a grano, la luz que emite revela patrones de organización. Algunas regiones parecen más llenas, otras muestran signos de claridad como si hubiera canales donde el material se ha desplazado hacia adentro o hacia afuera. Cuando se contemplan estas imágenes en silencio, el anillo se percibe como una estructura viva pero pausada. No cambia bruscamente ante la mirada, sino que evoluciona en tiempos que superan con creces la duración de una noche de observación. El documental se apoya en esta sensación de lentitud controlada para acompañar la mente hacia un estado de calma. Saber que incluso en las vecindades de un agujero negro tan masivo, la materia sigue reglas suaves y continuas,
introduce una forma particular de serenidad. Desde aquí, el relato puede dirigirse hacia la corona más caliente, situada por encima del disco, donde las partículas alcanzan energías aún mayores y preparan el escenario para el nacimiento del chorro relativista que escapa de la región cercana al horizonte. En esa transición entre disco y corona, la frontera no está bien definida. Las capas se mezclan, intercambian calor y se influyen mutuamente sin separación brusca. Este contacto constante sostiene al mismo tiempo el brillo del anillo y la energía necesaria para que el chorro encuentre un cauce. Así, cada fotón que forma parte de la imagen reconstruida lleva la marca de un viaje complejo guiado por la gravedad y por el movimiento colectivo del plasma. En las capas más internas, por encima del disco de acreción de M87, se extiende una región aún más caliente conocida como corona. En ese entorno, las partículas alcanzan energías muy elevadas y describen trayectorias complejas entrelazadas con campos magnéticos intensos. La corona no es una superficie definida, sino un volumen irregular y cambiante que se apoya sobre el disco como una niebla incandescente. Desde allí emerge una parte importante de la radiación de alta energía que se recibe del núcleo de la galaxia. Los fotones de rayos X y de energías todavía mayores se generan cuando electrones muy rápidos se cruzan con fotones más suaves que ascienden desde el disco. En esos encuentros, los fotones ganan fuerza y pasan a formar parte del componente más energético del espectro. Este proceso convierte a la corona en una especie de filtro activo que transforma la radiación del disco en una señal más penetrante. La presencia de la corona influye también en la apariencia del anillo observado en ondas de radio milimétricas. Aunque el anillo refleje principalmente el brillo del gas del disco, el calentamiento adicional y la estructura del campo magnético en la corona determinan la manera en que las partículas se distribuyen cerca del horizonte. La organización o el desorden de esos campos condicionan el flujo de materia hacia el disco y hacia el chorro. En momentos en que la corona está más agitada, ciertas regiones pueden volverse más brillantes o más transparentes, alterando levemente el equilibrio de luz que rodea la sombra central. Estas variaciones no se viven como cambios bruscos en la escala humana. Se desarrollan con calma en periodos de días o semanas, en los que la corona reorganiza su red de líneas de campo. Cada reorganización deja una huella en la luz de alta energía que llega a los detectores. Observada durante largos intervalos, la corona se asemeja a una capa luminosa que pulsa de manera irregular pero contenida. Parte del gas que se eleva desde el disco puede volver a caer cerrando ciclos cortos de ascenso y descenso. Otra parte escapa canalizada por la topología de los campos magnéticos y se incorpora al chorro en formación. En este punto, el espacio por encima del disco se divide en zonas donde el material recircula y zonas donde encuentra un camino abierto hacia afuera. La frontera entre ambas no es rígida. Cambia según el estado de la corona y la intensidad de la actividad del núcleo. En el entorno de M87S, la enorme masa del agujero negro mantiene el ritmo general en un rango relativamente estable. La corona no entra en episodios extremos de variabilidad continua, como ocurre en algunos núcleos mucho más compactos. Esto ayuda a que el anillo conserve su forma básica entre campañas de observación, aunque muestre texturas variables. Los campos magnéticos que atraviesan la corona se forman y se destruyen al interactuar con el plasma en rotación. En determinadas configuraciones, esos campos pueden retorcerse hasta acumular energía suficiente para liberarla de golpe. La liberación produce destellos de alta energía y reordena la estructura del gas. En otras etapas, la corona adopta un patrón más tranquilo, con líneas de campo que guían el plasma de forma menos violenta. En ambos casos, la consecuencia es que la región actúa como una zona de transición
entre el comportamiento relativamente laminar del disco y el flujo colimado del chorro. En la base del chorro, la influencia de la corona resulta decisiva. Allí confluyen el gas que ha sido acelerado por los campos magnéticos y la energía que proviene del propio giro del agujero negro y del disco. Se crea una especie de embudo donde el material recibe un impulso adicional y se lanza hacia el espacio del cúmulo de Virgo a velocidades cercanas a la de la luz. Desde la distancia, este embudo no se distingue como una estructura separada. Solo se percibe el inicio del chorro que en M87 se observa en radio en infrarrojo y en rayos X. Sin embargo, recordar que el origen del chorro se halla en esta interfaz ayuda a conectar el brillo del anillo con la aguja luminosa que lo atraviesa. Mientras el disco alimenta a la corona y la corona alimenta al chorro, el sistema entero mantiene un equilibrio de energía y materia que puede sostenerse durante tiempos muy largos. Incluso cuando la alimentación desde el entorno cambia un poco la corona, amortigua esos cambios antes de que afecten a gran escala al chorro. Esta función de mediación se ajusta bien a la imagen de una capa caliente que respira sobre el disco. Entre el anillo y el chorro, la corona ocupa un lugar intermedio tanto en posición física como en papel dinámico. Con esa idea en mente, el camino del documental puede seguir la huella del chorro hacia afuera, desde su base cercana al horizonte, hasta las distancias donde se fragmenta en nudos y remolinos visibles en la galaxia y en el cúmulo. Desde la corona y el disco de acreción de M87, nace una corriente de plasma que encuentra un camino preferente hacia el exterior. Esa corriente se convierte en el chorro relativista, que ha hecho famosa la galaxia, una estructura alargada que atraviesa el cuerpo estelar y se extiende mucho más allá del brillo visible. En las imágenes de radio y en luz visible, el chorro aparece como una aguja difusa formada por nudos sucesivos. Cada nudo marca una región donde el flujo se comprime, se calienta o choca con algo del entorno. Esos puntos brillantes ayudan a seguir el recorrido del chorro desde las escalas cercanas al núcleo hasta distancias de miles de años luz. Muy cerca de la base, el chorro conserva la huella de la geometría de los campos magnéticos que lo guían. La materia se desliza por líneas de fuerza que emergen del disco y de las cercanías del horizonte. Esa organización permite que un flujo relativamente estrecho conserve su dirección general a pesar del ambiente complejo que lo rodea. En M87, el chorro apunta aproximadamente en dirección opuesta al núcleo en el cielo, con una inclinación que hace que uno de sus lados se vea más brillante que el otro. Este efecto procede de la velocidad extrema del flujo. La parte del chorro que avanza con un componente hacia la línea de visión aparece reforzada. El lado contrario que se aleja se atenúa hasta desaparecer. Aún así, observaciones cuidadosas en radio e infrarrojo han revelado un contrachorro tenue. Ese contrachorro confirma que el sistema lanza materia en dos direcciones opuestas, como se espera en un motor central simétrico. La diferencia de brillo entre ambos lados recuerda que la perspectiva y la rapidez del movimiento influyen tanto como la cantidad de materia expulsada. A lo largo de su recorrido, el chorro de M87 muestra ondulaciones suaves y zonas donde parece ensancharse o estrecharse. Estas variaciones señalan interacciones con el gas del medio circungaláctico y del medio intracúmulo. Allí donde el chorro encuentra regiones algo más densas, se forman ondas de choque que reordenan el flujo. Esas ondas pueden encender nudos nuevos y desvanecer otros más antiguos. En conjunto, el chorro mantiene un aspecto continuo, pero bajo esa continuidad se esconden muchos procesos locales. La energía que transporta calienta el gas del cúmulo y ayuda a mantenerlo en un estado donde no se condensa con facilidad. De este modo, el chorro no solo es un hilo luminoso, también actúa como un regulador que enlaza la actividad del agujero negro
con la historia de formación estelar de la galaxia y de su entorno. En las campañas más recientes, imágenes de alta resolución han comenzado a conectar la base del chorro con el anillo cercano al horizonte. Se observa que la región donde el chorro se afina coincide con zonas del disco, donde los campos magnéticos parecen especialmente ordenados. Esa coincidencia sugiere que la energía que recorre el chorro se extrae de una combinación del giro del agujero negro y del movimiento del plasma en el disco. El anillo visto por el Event Horizon Telescope puede entenderse en parte como la huella de esa energía en la materia que no ha escapado. Un poco más lejos, las observaciones en infrarrojo y rayos X registran cómo el chorro sigue alimentando nudos brillantes. Cada uno de ellos es una marca de energía derramada en el espacio del cúmulo. Con la suma de todas estas vistas, aparece una imagen de conjunto. El anillo, el disco, la corona y el chorro forman un sistema que se reparte el trabajo de transformar gas en radiación y en movimiento. El chorro lleva la influencia del núcleo hasta regiones donde el brillo de la galaxia ya se ha apagado casi por completo. Allí calienta el gas tenue y dibuja cavidades que pueden perdurar durante largos periodos. Pensar en esa aguja de plasma que cruza escalas diferentes introduce una sensación de continuidad suave. Desde el horizonte de sucesos hasta las afueras del cúmulo, la misma estructura canaliza energía como un río que atraviesa un valle inmenso. Al acercarse el relato a las zonas más interiores del chorro, la atención puede volver a los alrededores inmediatos del agujero negro. En esa región se encuentra la órbita estable más interna, el último carril circular que la materia puede ocupar antes de caer hacia el interior sin posibilidad de frenar. En torno a esa órbita, las líneas de campo que alimentan al chorro rozan las trayectorias del plasma que aún resiste. El brillo desigual del anillo y ciertos cambios lentos en la base del chorro parecen guardar relación con esa frontera orbital. De este modo, el camino del plasma puede imaginarse como una serie de decisiones silenciosas entre seguir girando o ser lanzado hacia afuera. Cada decisión deja una marca leve en la luz que llega a los telescopios. En las sections siguientes, la narración se acercará todavía más a esa órbita extrema y a la región donde la luz misma empieza a quedar atrapada en trayectorias casi cerradas alrededor de M87. Más cerca de M87 que el resto del disco se encuentra una franja especial de órbitas, donde la materia todavía puede girar de forma estable. Aunque no existe una marca física que la señale, esa franja representa el último carril circular posible antes de que el gas pierda definitivamente su capacidad de sostenerse. Más adentro, ninguna órbita circular resulta estable. Cualquier partícula que cruce ese límite interior se ve obligada a descender en espiral hacia el horizonte de sucesos. A esa región se la conoce como la órbita estable más interna, y en torno a ella se decide el destino final de gran parte del plasma que viaja en el disco. El gas que ocupa esta franja se mueve a velocidades extremas y experimenta fuerzas capaces de estirar y comprimir sus trayectorias. La energía que pierde por radiación y por rozamiento con capas vecinas define cuánto tiempo puede permanecer en esa órbita crítica. Si conserva durante un tiempo suficiente su equilibrio, el gas contribuye al brillo más intenso del anillo. Si lo pierde, se desliza hacia adentro y abandona para siempre el baile circular. La transición no se realiza en un solo paso. El plasma oscila, gana y cede energía, ajusta su inclinación y su altura respecto al plano del disco. Cada pequeña variación puede acercarlo un poco más al límite o devolverlo a órbitas ligeramente más amplias. El conjunto se comporta como una banda dinámica donde se acumulan decisiones silenciosas. Visto desde la calma del oyente, esa banda puede imaginarse como un carril de un anillo luminoso por el que circulan incontables fragmentos de materia
todos en el borde de un precipicio invisible. El tamaño y la forma del anillo observados por el Event Horizon Telescope guardan relación directa con la posición de esta órbita extrema. El anillo no marca el lugar exacto donde se encuentra el gas, pero sí indica aproximadamente el punto donde la luz puede escapar después de rodear varias veces al agujero negro. El hecho de que el diámetro aparente del anillo de M80C se mantenga estable entre campañas sugiere que la órbita estable más interna conserva su posición. Esto encaja con la idea de que la masa del agujero negro apenas cambia en las escalas temporales consideradas. Lo que sí cambia es el reparto de materia dentro del disco. Algunas zonas de la banda interna pueden volverse más densas durante cierto tiempo, aumentando el brillo local. Otras pueden vaciarse un poco, permitiendo que la luz que viene de capas ligeramente más externas contribuya al contorno. Estos desplazamientos sutiles alimentan variaciones en la textura del anillo y en la intensidad de sus sectores. El lado donde el disco se mueve hacia la línea de visión concentra parte de esos efectos. Allí el movimiento orbital se combina con la relatividad para reforzar la luz. La órbita estable más interna añade una capa adicional de contraste porque marca el último lugar donde el gas puede permanecer girando antes del descenso final. Cada fragmento de materia que cruza este umbral deja de contribuir durante mucho tiempo al brillo del anillo y pasa a formar parte de la caída silenciosa hacia el horizonte. En la base del chorro la situación es diferente, pero está conectada con esta franja. Cerca de la órbita estable más interna los campos magnéticos se enredan con el flujo del disco. En ciertas configuraciones estos campos recogen una parte del plasma y lo desvían hacia arriba, alejándolo del destino que lo habría conducido hacia el interior. De este modo, la región cercana a la órbita extrema no solo decide quién cae y quién continúa girando, también decide qué parte del material recibe una oportunidad de escapar en forma de chorro relativista. Esta imagen sugiere una superficie invisible, donde se reparte el futuro del plasma seguir orbitando un poco más, caer hacia el horizonte o ser canalizado hacia el exterior. A escalas de tiempo humanas, esas elecciones se perciben como cambios muy suaves en el brillo del anillo y en la base del chorro. Ningún cambio individual domina la escena. Lo que se ve es el promedio de millones de trayectorias sometidas a las mismas reglas. En este contexto, el anillo de M87 deja de ser una simple silueta circular. Se convierte en la proyección visible de la última región donde la materia puede negociar su permanencia alrededor del agujero negro. Cada vez que se obtiene una nueva imagen, el tamaño casi inmutable del anillo recuerda que la estructura profunda del espacio-tiempo en torno a M87 permanece firme. Solo cambian los detalles del baile del plasma en la franja interna. Desde aquí resulta natural que la narración avance hacia una región aún más extrema, donde no es la materia la que decide su órbita, sino la luz misma atrapada en caminos casi cerrados alrededor del agujero negro. Más cerca aún de M87A que la órbita estable más interna existe una región donde la luz misma puede quedar atrapada en trayectorias casi circulares. No se trata de materia girando alrededor del agujero negro, sino de fotones que siguen caminos curvados por la gravedad extrema. Esta región recibe el nombre de esfera de fotones y marca un umbral peculiar. Allí un rayo de luz que llega con el ángulo adecuado puede dar vueltas alrededor del agujero negro antes de escapar o caer hacia el horizonte. No hay superficie sólida que señale su borde, pero la esfera de fotones deja una firma clara en la imagen reconstruida del anillo. El contorno oscuro central observado en M87 se relaciona estrechamente con la posición de esta región. Las trayectorias de luz que pasan justo por fuera
describen curvas amplias y terminan alcanzando al observador lejano. Las que se acercan demasiado quedan desviadas hacia el interior y nunca llegan a salir. Entre esos dos extremos existe una zona de transición donde un pequeño cambio en el ángulo de entrada decide el destino del fotón. Esa sensibilidad convierte a la esfera de fotones en una frontera delicada. Desde la perspectiva de quien observa en la distancia, el resultado es una sombra de tamaño casi fijo. La sombra no coincide con el horizonte de sucesos, pero lo enmarca de manera bastante fiel. Alrededor, la luz procedente del disco de acreción se concentra formando el anillo brillante. Algunos fotones han dado más de una vuelta antes de escapar. Otros han seguido rutas deformadas que los han guiado desde zonas del disco, situadas detrás del agujero negro respecto al observador. Esa mezcla de caminos produce el aspecto de un aro ligeramente borroso y al mismo tiempo sorprendentemente definido. La esfera de fotones funciona como un espejo curvado que dirige la luz hacia diferentes direcciones, salvo en los caminos que conducen hacia la sombra. Cada fotón que abandona el entorno de M87 lleva la huella de esa curva extrema. Un pequeño grupo ha permanecido casi atrapado durante un tiempo, completando órbitas parciales alrededor del agujero negro. Otro grupo ha rozado la esfera de fotones y ha cambiado de rumbo solo una vez antes de escapar. Vistos en conjunto, todos esos viajes se traducen en la luz que forma el anillo. La región más brillante del anillo refleja la combinación de dos efectos. Por un lado, la parte del disco que se acerca a la línea de visión emite luz reforzada por el movimiento orbital. Por otro, la curvatura de la luz alrededor de la esfera de fotones hace que más trayectorias favorables converjan hacia el observador. El lado opuesto, donde el disco se aleja, recibe menos refuerzo y muestra un brillo atenuado. A pesar de estas diferencias, la posición media del anillo permanece muy estable. Esa estabilidad indica que la esfera de fotones y por tanto la estructura del espacio-tiempo alrededor de M87 no cambia de forma apreciable. Para la mente que escucha en silencio esta región puede imaginarse como un carril delgado, donde la luz juega al borde de la captura. Cada fotón que pasa por allí tiene tres posibilidades. Puede perderse hacia el interior, puede escapar después de una curva amplia, o puede dar varias vueltas antes de decidirse por alguno de los dos destinos. En todos los casos, la elección queda determinada por la geometría de la gravedad, no por una voluntad propia. La esfera de fotones no emite luz por sí misma, solo organiza el flujo de la que viene del disco de acreción y de otras partes del entorno. Esa organización basta para dibujar el contorno de la sombra y para fijar la escala del anillo observado. Si se cambian la masa o el giro del agujero negro, la posición de la esfera de fotones también se ajusta. De este modo, cada imagen del anillo proporciona una pista sobre la naturaleza profunda de M87. Además, la esfera de fotones amplifica el efecto de lente gravitatoria. Cuando la luz que procede de regiones lejanas pasa cerca del agujero negro, sus trayectorias se doblan y pueden formar arcos anillos parciales o duplicaciones tenues. Aunque muchos de esos efectos resultan demasiado débiles para verse con claridad alrededor de M87, la misma lógica está presente. La región donde la luz puede quedar casi atrapada actúa como un núcleo de lente. A partir de ahí el espacio se comporta como un cristal curvo que redibuja el fondo del universo. En este documental, la esfera de fotones se convierte en un punto de descanso conceptual. Muestra hasta qué punto la gravedad puede controlar incluso aquello que normalmente se considera libre. Saber que la luz puede quedar suspendida en órbitas casi cerradas introduce una forma particular de calma. La imagen mental de un collar de trayectorias de fotones alrededor del agujero negro se suma al anillo visible de materia.
Entre ambos crean un marco nítido para la sombra. La siguiente etapa del viaje llevará esa atención un poco más adentro hacia el horizonte de sucesos. Allí la frontera ya no se define por órbitas inestables de luz, sino por el límite definitivo más allá del cual ninguna señal puede regresar al exterior. El horizonte de sucesos de M87 CI se define como una frontera silenciosa en el espacio-tiempo. No es una superficie sólida ni una pared luminosa. Es un límite matemático que separa la región desde la cual la luz puede escapar del interior, donde ninguna señal consigue volver. Cualquier objeto que atraviesa ese límite deja de estar conectado causalmente con el exterior. No existe fuerza conocida que pueda invertir ese paso. A pesar de su importancia, el horizonte no aparece de manera directa en las imágenes del Event Horizon Telescope. Lo que se ve es la sombra, una silueta más grande que el propio horizonte. Esa sombra surge de la forma en que la gravedad curva la luz a su alrededor y de la presencia de la esfera de fotones. El horizonte real se encuentra escondido dentro de esa sombra, un poco más cerca del centro. La distancia entre ambos refleja detalles sobre la masa del agujero negro y sobre la curvatura del espacio-tiempo en sus vecindades. En la mente puede formarse una imagen sencilla. El horizonte es un umbral invisible. La sombra es el contorno que aparece cuando la luz del entorno intenta atravesar el volumen dominado por esa curvatura extrema. El gas que gira en el disco nunca toca el horizonte de forma ordenada. Antes de cruzarlo se estira, se rompe y se calienta cuando cae desde la órbita estable más interna. Durante esa caída final emite luz que en su mayor parte no logra abandonar el sistema. Solo una fracción llega a zonas desde las que puede escapar. Las líneas de campo magnético y el flujo de materia se deforman y se alinean con el destino inevitable de ese movimiento. Para un observador muy cercano, la experiencia teórica del horizonte tendría ciertas características peculiares. En el marco local, las leyes de la física conservarían su forma al menos para un agujero negro lo bastante grande. No habría un golpe brusco ni un muro de fuego. El cruce podría sentirse suave, aunque la caída hacia la singularidad resultaría inevitable. Sin embargo, ese punto de vista interior permanece fuera del acceso real. Solo se conserva el punto de vista lejano. Desde ese punto de vista lejano, parece que los objetos se acercan al horizonte y se ralentizan sin llegar nunca a cruzarlo. La luz que emiten se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más largas. La imagen se vuelve más tenue, más roja y más difícil de detectar. De este modo, todo lo que cae hacia M86 parece congelarse en la vecindad de la sombra. Esa discrepancia entre la experiencia local posible y la percepción lejana se debe a la dilatación del tiempo. Cerca del horizonte, el tiempo propio de los objetos que caen transcurre de forma distinta al tiempo medido por relojes lejanos. Esta diferencia introduce una sensación de distorsión que resulta fundamental para entender cómo se ve el entorno del agujero negro. La relatividad general permite que ambos puntos de vista coexistan sin contradicción, porque describe el tiempo y el espacio como partes de una geometría única. En el caso de M86, el horizonte se encuentra tan lejos de la vida cotidiana que solo importa su efecto acumulado sobre el flujo de luz. La sombra estable que aparece en las imágenes recuerda que esa frontera existe y que la curvatura del espacio-tiempo alcanza allí un grado extremo. La masa enorme de M80 concentra la gravedad en un volumen relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la galaxia. Esa concentración condensa el tejido del espacio-tiempo hasta crear un pozo del que nada puede escapar. Al mismo tiempo ofrece una plataforma para probar teorías sobre la gravedad. Si las predicciones sobre el tamaño y la forma de la sombra coinciden con las observaciones, se refuerza la confianza en esas teorías. Si aparecen diferencias sistemáticas,
se abre la puerta a nuevas interpretaciones. Hasta ahora, las medidas del anillo y de la sombra de M86 encajan razonablemente bien con los modelos. Esto sugiere que en la región exterior al horizonte, la gravedad se comporta tal y como se espera. En realidad, el documental se detiene siempre en ese lado del límite. Nunca cruza hacia el interior. La narración mantiene una distancia respetuosa con la singularidad que se presume en el centro. La singularidad es un punto donde las ecuaciones clásicas dejan de describir el espacio-tiempo de manera fiable. Sobre esa zona no existen imágenes ni modelos completos. Lo que sí existe es una confianza creciente en la descripción del exterior inmediato. Saber que el horizonte no es una superficie material ayuda a reducir la sensación de amenaza. No hay objeto físico que se desplace, no hay esfera dura que pueda chocar con nada. Solo hay una región desde la que las trayectorias futuras de la luz se orientan inevitablemente hacia el interior. La sombra observada es la firma visible de esa orientación. Al contemplar el anillo y la oscuridad central, el pensamiento puede descansar en la idea de un límite que simplemente marca el final del camino para ciertas trayectorias. Más allá de ese límite, el relato se detiene por definición. En las sections siguientes, la atención se centrará en cómo la dilatación temporal y el efecto de lente gravitatoria se combinan para moldear la percepción lejana del anillo y del chorro. Esa combinación cierra el arco que conecta la física íntima del horizonte con la imagen que llega a los telescopios en la Tierra. En las vecindades de M87, espacio y tiempo se entrelazan de una forma que solo se vuelve evidente cuando se mira desde muy lejos. La luz que parte del entorno del anillo lleva la marca de esa unión porque cada fotón sale de una región donde el paso del tiempo no coincide con el tiempo medido en la Tierra. Cerca del horizonte de sucesos, los relojes imaginarios que acompañan al gas y a la luz avanzan de manera distinta. Para un observador que cae junto al plasma, la caída transcurre en un tiempo finito. Para un observador lejano, esa misma caída parece acercarse al horizonte con una lentitud creciente, como si nunca llegara a cruzarlo. Esta diferencia se refleja en la forma en que se ve el disco interior. La luz emitida desde zonas muy cercanas al horizonte se estira hacia longitudes de onda más largas. Parte de esa luz se desplaza tanto que se vuelve casi imposible de detectar. En la imagen final, el brillo de la región interior se atenúa y el contorno del anillo marca el lugar donde aún se recibe una cantidad significativa de fotones. La dilatación temporal suaviza los cambios rápidos que se producirían en escalas propias del gas. Para quien observa en la distancia, el conjunto parece evolucionar con calma, incluso cuando en las cercanías del horizonte la dinámica del plasma resulta muy intensa. La lente gravitatoria añade otra capa de transformación. La lente gravitatoria es el efecto por el cual la gravedad curva la trayectoria de la luz. En torno a M87, esta curvatura desvía rayos que pasarían rectos en un espacio sin masa. Algunos fotones que salen del disco por detrás del agujero negro, desde el punto de vista del observador, rodean el pozo gravitatorio y alcanzan la línea de visión. Otros fotones que iban a escapar en direcciones distintas se desvían fuera del campo del telescopio. El resultado es una reordenación de rutas que concentra luz en ciertas regiones del anillo y vacía otras. El mismo mecanismo afecta al chorro cuando su luz atraviesa el espacio curvado cerca del agujero negro. Pequeñas porciones del chorro pueden aparecer ligeramente desplazadas o ampliadas por la lente, aunque a escalas mayores la estructura general se mantenga. La combinación de dilatación temporal y lente gravitatoria hace que el anillo y el chorro que llegan a los instrumentos sean versiones transformadas de la realidad local. No son ilusiones, pero sí retratos filtrados por la geometría del espacio-tiempo.
el observador lejano siempre ve una mezcla de momentos distintos superpuestos y redibujados por la curvatura. Cada campaña del Event Horizon Telescope captura una fracción de esa mezcla. En un intervalo limitado de días, las antenas registran la luz milimétrica que llega desde M87, comprimida por la distancia y por la velocidad de la luz. La imagen final puede imaginarse como un fotograma de un proceso continuo que se desarrolla a ritmos diferentes según la altura dentro del pozo gravitatorio. La luz de regiones más externas refleja cambios relativamente rápidos. La luz que procede de zonas muy cercanas al horizonte aparece equilibrada por la dilatación temporal. En este escenario, los campos magnéticos se vuelven esenciales. La polarización de la luz describe la orientación preferente de su campo eléctrico. Cuando la luz se forma en presencia de campos magnéticos estructurados, esa orientación no es aleatoria. Conserva información sobre la dirección de las líneas de campo y sobre la forma en que el plasma se mueve alrededor de ellas. En las imágenes polarimétricas de M87, las líneas de polarización dibujan patrones ordenados alrededor del anillo. Esos patrones sugieren que los campos magnéticos forman estructuras coherentes, capaces de guiar la materia y la energía cerca del horizonte. En la base del chorro, la polarización señala regiones donde los campos se alinean de forma que canalizan el plasma hacia afuera. Así la luz polarizada se transforma en una especie de mapa silencioso del esqueleto magnético que sostiene al sistema. Cuando se comparan campañas separadas por años, surgen cambios discretos en ese mapa. Algunas líneas de polarización se curvan de manera ligeramente distinta. Ciertas regiones muestran orientaciones más caóticas, otras parecen más ordenadas. Estas variaciones indican que los campos magnéticos no están congelados. Cambian, se recombinan y ajustan su estructura a medida que el flujo de materia se reorganiza. A pesar de ello, el tamaño de la sombra y la forma general del anillo permanecen casi inalterados. Esta coexistencia de cambio y estabilidad aporta una sensación particular. El borde del horizonte late con campos magnéticos que se modifican, pero la geometría profunda del espacio-tiempo se mantiene firme. Si pudiera reunirse una serie larga de imágenes cada una con su información de polarización, se obtendría algo parecido a una película lenta del entorno de M87, fotograma a fotograma. El anillo mostraría ligeros desplazamientos de brillo, el chorro pequeñas variaciones en el grosor y en la posición de sus nudos iniciales, el patrón de polarización, un baile pausado de líneas que se doblan, se estiran y se reorientan. Sobre esta película, el tamaño de la sombra serviría como marco inmóvil. En la práctica, las observaciones disponibles solo ofrecen trozos espaciados de esa secuencia. Sin embargo, incluso con pocos fragmentos, la impresión general es la de un sistema que respira de forma regular. La dilatación temporal amortigua los cambios cercanos al horizonte. La lente gravitatoria organiza la luz. La polarización revela que los campos magnéticos siguen un guión complejo pero no caótico. Al acercarse la narración al final del recorrido, esta imagen compuesta prepara el terreno para un cierre en el que el anillo, el jet y la sombra se entienden como partes de una misma escena observada desde el límite de lo que los instrumentos pueden resolver. El viaje hacia M87 llega al punto donde la observación toca sus propios límites. A lo largo de las escalas recorridas desde la red cósmica hasta la esfera de fotones, cada paso ha dependido de instrumentos distintos y de ventanas de luz complementarias. Aquí en el borde del anillo y de la sombra se alcanza la frontera práctica que marcan los telescopios actuales. Más adentro, solo permanece el dominio teórico guiado por ecuaciones y conjeturas. Aún así, la escena que se obtiene en este límite resulta rica y serena. El anillo conserva un tamaño estable que encaja con la masa estimada de
Memo 87. La sombra central aparece como un círculo de oscuridad ligeramente deformado por la perspectiva y por la rotación del agujero negro. El brillo asimétrico del anillo sugiere la dirección preferente del movimiento del plasma en el disco. La polarización de la luz revela la presencia de campos magnéticos que giran, se curvan y sostienen el chorro en su fase inicial. Más lejos, ese chorro atraviesa la galaxia y el cúmulo como una línea de energía que redistribuye calor y materia. Cada componente del sistema cumple su papel sin necesidad de exageraciones. La imagen del Event Horizon Telescope, junto con las observaciones en otras bandas, ofrece una instantánea del equilibrio entre todos ellos. En ese equilibrio se combinan dos cualidades. Por un lado, la geometría del espacio-tiempo alrededor de MUSS 87 muestra una rigidez notable. El tamaño de la sombra y la estructura básica del anillo apenas cambian entre campañas. Por otro, el plasma y los campos magnéticos que llenan esa geometría se reorganizan con una flexibilidad constante. La polarización varía, la textura del anillo se ajusta, la base del chorro modifica sus detalles. Esta mezcla de fondo firme y superficie cambiante recuerda el comportamiento de un lago profundo. El contorno del lago permanece anclado al relieve del terreno, mientras la piel del agua dibuja ondas, remolinos y reflejos que nunca se repiten del mismo modo. El horizonte de sucesos y la esfera de fotones desempeñan el papel de ese contorno. La materia caliente, la luz y los campos magnéticos forman la superficie ondulante. En el límite observacional, la ciencia acepta que ciertos detalles se pierden. No puede seguir cada fotón en su recorrido, ni cada línea de campo en su camino completo. En lugar de ello, trabaja con patrones estadísticos, con reconstrucciones que extraen una imagen coherente a partir de datos incompletos. Esa capacidad de extraer orden de señales parciales aparece reflejada en la propia imagen de Mershon-T, donde un anillo tenue se recorta con nitidez sorprendente. El documental se detiene aquí donde la sombra y el anillo se funden con la resolución del instrumento. No intenta forzar una visión imaginaria del interior del horizonte, ni llenar de dramatismo la caída hacia la singularidad. Se queda al otro lado en la región donde los fotones aún pueden regresar y contar una historia. Esa historia ya resulta suficientemente profunda. Muestra cómo el entorno de un agujero negro supermasivo combina efectos relativistas, flujos de materia, campos magnéticos y escalas cósmicas de tiempo. Muestra también cómo un objeto tan lejano puede convertirse en un laboratorio para probar ideas sobre la naturaleza de la gravedad y del espacio-tiempo. En el caso de EMO 87, las pruebas parecen favorecer la imagen de un agujero negro clásico, rodeado por un disco de acreción y un chorro colimado. Las ligeras variaciones observadas en el anillo y en la polarización añaden detalles sin romper ese cuadro general. Desde el punto de vista de la calma nocturna, esta conclusión tiene un efecto apaciguador. No hay sorpresas estruendosas ni giros bruscos, sino la confirmación de que las ecuaciones que describen la curvatura del espacio y del tiempo siguen funcionando incluso en condiciones extremas. La silueta de EMO 87 se convierte en un sello de esa continuidad, una firma suave trazada a 55 millones de años luz. Más allá del límite observacional, el relato reconoce un territorio que por ahora solo pertenece a la especulación. Existen teorías que proponen modificaciones en la estructura interna de los agujeros negros o en la naturaleza misma de la gravedad a escalas diminutas. Esas ideas quedan aparcadas fuera de la imagen como posibilidades que algún día tal vez puedan ponerse a prueba. De momento, la sombra y el anillo representan todo lo que se puede ver directamente. En esa modestia se encuentra también una forma de belleza.
La frontera entre lo observado y lo desconocido queda nítidamente trazada. Al detenerse justo aquí, el recorrido por M87 deja una impresión clara. El anillo y el chorro no son símbolos caóticos, sino el resultado comprensible de procesos físicos que se encadenan desde el cúmulo de Virgo hasta el horizonte de sucesos. Cada escala se apoya en la anterior y prepara la siguiente como capas de una misma historia que se despliega sin prisa. Con esta imagen en mente, la narración puede abandonar el borde del agujero negro sin sensación de pérdida. Lo esencial queda recogido en el recuerdo del anillo estable, la sombra central y el chorro que se aleja hacia la oscuridad del cúmulo. Más allá de ese cuadro, comienza un terreno que por ahora se reserva al silencio. La imagen de MS-87 permanece flotando en la mente como un círculo tranquilo de luz y sombra. En el centro descansa la oscuridad estable de la sombra, rodeada por el anillo suave donde el plasma gira a velocidades extremas. Alrededor se despliega la galaxia elíptica llena de estrellas antiguas, que forman un resplandor difuso y constante. Más lejos se extiende el cúmulo de Virgo con su gas caliente y sus galaxias compañeras moviéndose en órbitas lentas. Todo el recorrido desde la red cósmica hasta el horizonte de sucesos se condensa ahora en una escena sencilla. Un anillo de luz marcando el borde de un pozo gravitatorio profundo. Un chorro que se eleva y atraviesa la galaxia como una línea silenciosa de energía. Un entorno gaseoso que alimenta el núcleo y recibe de vuelta calor y movimiento. La escala inmensa de estas estructuras se combina con la lentitud de sus cambios. Cada variación en la textura del anillo, cada ajuste en el patrón de polarización y cada ondulación en el chorro ocurren en tiempos que superan con mucho una vida humana. Esa desproporción introduce una sensación de calma. Frente a M87, los detalles cotidianos se vuelven ligeros, casi transparentes. La mente puede descansar en la idea de un sistema que sigue su curso con regularidad, guiado por leyes sencillas aplicadas en condiciones extremas. El espacio-tiempo se curva a la materia, responde la luz, traza caminos que revelan esa curvatura. Nada en esta escena necesita violencia para impresionar. Basta con el contraste entre la sombra central y el anillo que la rodea, entre la quietud aparente de la galaxia y la energía del chorro que la atraviesa. Esa combinación de estabilidad profunda y movimiento suave deja una huella serena. M87 continúa en su lugar a 55 millones de años luz, repitiendo ciclos de acreción y emisión que apenas cambian en escalas humanas. El anillo seguirá dibujando la frontera visible del horizonte. El chorro seguirá llevando energía hacia el cúmulo. La galaxia seguirá brillando con la luz combinada de miles de millones de estrellas viejas. Con esa imagen en el fondo, el pensamiento puede alejarse poco a poco del agujero negro y disolverse en la oscuridad amplia del cúmulo y de la red cósmica donde todo parece moverse con una paciencia infinita.